Hola amigos, intentaré hoy concluir lo que había expresado la última vez que terminé hablando del libro de el gran escritor Huston Smith. Él escribió Las religiones del mundo y ha sido un libro intensamente utilizado en la mayoría de las universidades, especialmente Estados Unidos. Cuando él analiza el judaísmo, él dice que el judaísmo se caracterizó por ser una religión llena de mandatos negativos. Todo era no. Estaba prohibido la idolatría, estaba prohibido adorar imágenes, estaba prohibido desear los bienes del prójimo, estaba prohibido decir falso testimonio, o sea, mentir, estaba prohibido el adulterio, porque eso arruinaba la paz de las familias, en fin, todo prohibido. Entonces Huston Smith, que es un analista sagaz, porque él vivió las religiones, además de hablar de ellas, él se hace esta pregunta, pero entonces, ¿qué era lo permitido dentro del judaísmo? Les era permitido enriquecerse. Y esta es una idea que está presente en el judaísmo incluso en estos días. Yo he pensado, ¿cuántas veces he conocido a un judío pobre? Muy pocas veces, muy pocas veces. No forma parte de su cultura. Y esto es importante porque Jesús era judío. Entonces, ¿cómo esperar que Jesús hablara de la pobreza? No, nunca. Nunca predicó a favor de la pobreza ni a favor de que la gente tenga que ser pobre. Por el contrario, todo lo que habló fue para eliminar la pobreza, que es una esclavitud. Jesús predicó lógicamente las bienaventuranzas, que son las felicidades, y dio algunas expresiones o ejemplos o parábolas que dicen cómo enriquecerse. La principal de ellas podría ser la parábola de los talentos, que todos ustedes seguramente conocen, que es una persona que se va de sus dominios y llama a sus servidores y le da a cada uno de ellos. Bueno, hay distintas versiones, no se enojen si ustedes conocen una y esta es otra, pero a uno le da 10 talentos, a otro le da 5 y a otro le da 1. Se va y a los años regresa y el que había recibido 10 talentos le dice, Señor, yo de los 10 talentos hice 20. Y el Señor le dice, te felicito, seguramente eso te ha capacitado para estar sobre otras cosas. Viene el que había recibido 5 y le dice, Señor, yo de los 5 logré hacer 10. Siervo bueno y fiel, mereces que se te encarguen cosas más valiosas para hacer. Finalmente llega el que había recibido 1 y le dice, Señor, yo sabía que algún día ibas a regresar y que me ibas a pedir el talento. Así que yo, ¿qué hice? Fui y lo escondí bajo tierra. Entonces lo fui a buscar y ahora aquí te lo traigo. ¿Cuál fue la reacción de su señor? Siervo infiel. Tú deberías haber hecho como hicieron los otros, entregar el talento a los cambistas para que ellos te pagaran un interés y así multiplicar el talento. Por lo consiguiente ordenó sacarle el talento a esto y dárselo a aquellos que lo hacían producir. Esta es la enseñanza de Jesús. Los talentos que tenemos, que no usamos, se pierden y van a aquellos que los utilizan. Por lo consiguiente, el secreto para evitar la pobreza es utilizar los talentos que ya tenemos, son innatos en cada uno de nosotros. El problema es que los ignoramos y no los hacemos producir. Les doy un ejemplo. En una oportunidad me vino a ver una señora llorando porque su marido la había dejado y estaba por quedarse en la calle con 3 hijos pequeños, porque no tenía para pagar el alquiler, tampoco tenía para darles de comer a los hijos. Así que le dije, pero señora, dígame, usted no sabe hacer nada. Y no, dice yo no puedo dejar a mis hijos, no puedo ir a trabajar porque no los puedo dejar, pero usted no puede hacer nada en su casa, no tiene ningún... No, yo no tengo porque yo no estudié, entonces yo no. Pero usted nada sabe hacer. Dice, bueno, yo hice unos moñitos para poner en el pelo de las mujeres. Yo, bueno, entonces un talento tiene.
y no pensó en vender esos moñitos. Dice, pero ¿a quién me los va a comprar? Yo, mire, vaya usted a las peluquerías, seguramente allí habrá gente que por lo menos le podrá decir si eso puede ser útil o no. Y también puede ir a las casas de regalos, posiblemente ellos pueden venderlo. Bueno, no les cuento toda la historia, pero a los 6 meses esta mujer me vino a ver y me dijo que había desarrollado la actividad de tal forma que no solo ella estaba teniendo mucho trabajo, sino que le había dado trabajo a una prima y a otra amiga para producir todos los moñitos que le pedían. Bueno, este es un ejemplo de desarrollar los talentos, pero he tenido casos más complejos de empresas que no podían seguir adelante porque los clientes no querían más sus productos, no se vendían. Por lo consiguiente, les tuve que pedir que pensaran nuevamente qué era lo que los clientes deseaban y repensar toda su actividad. Y seguramente iban a encontrar las respuestas en nuevos diseños, nuevos modelos, contratar otras personas, en fin, todas salieron adelante. Incluso en una gran industria, que en una oportunidad fui presidente, llegó un momento que no había forma de ir adelante porque la crisis, la que se pasaba, era muy, muy difícil. Y esto era una empresa, claro, que tenía mucha gente trabajando y era una pena. Y el presidente había fracasado y me llamaron a mí, yo era muy joven, y puse medidas revolucionarias. Una de las cosas que propuse al directorio es empezar a trabajar para la competencia. Pero me dije, pero usted está loco, ¿cómo va a trabajar la competencia? Ellos se van a apoderar de nuestros modelos y después los van a vender. Yo le dije, mire, ellos se van a, si nosotros no lo hacemos, lo van a hacer otros. ¿O usted cree que van a dejar de producir porque nosotros no lo hacemos? Pero hay una doble ventaja. Sí, ellos se van a apoderar de nuestros modelos, pero nosotros también vamos a aprender de sus modelos porque ellos tienen éxito y nosotros no. Bueno, finalmente aceptaron que la empresa trabajara para la competencia también. Reducir costos es una forma, pero también era una forma de abrir el pensamiento a nuevas posibilidades. Y esto se multiplica en ejemplos de este tipo. ¿Para qué pensar en Steve Jobs, que en un garage comenzó a pensar lo que ahora se convirtió en la compañía Apple, es la compañía más valiosa del mundo? El capital de Apple supera al patrimonio de muchos países. Quiere decir que si nosotros somos capaces de desarrollar los talentos, podemos desarrollar muchas riquezas y evitar que la gente sea pobre. Al contrario, hay empresas multinacionales que dan trabajo a millones de personas. Una de ellas es Amazon, que empezaron vendiendo libros por Internet. Hoy venden de todo. Pero esta también es una idea que hay que desarrollar. Entonces, es un talento desarrollar lo que tenemos que hacer, porque los talentos los tenemos todos, pero desarrollarlos es nuestra actividad. Les voy a leer algo que tenemos que hacer para eliminar la pobreza, y es cambiar la actitud. Esto es una serie de pensamientos que no son míos, están en este libro de Sintonía con el Ser, que saben, son de Mahatma Gandhi. Y dice así, mantén tus pensamientos positivos, porque tu pensamiento deviene en palabras. Mantén tus palabras positivas, porque tus palabras devienen en comportamiento. Mantén tu comportamiento positivo, porque tu comportamiento deviene en hábito. Mantén tu hábito positivo, porque tu hábito deviene en valores. Mantén tus valores positivos, porque tus valores devienen en tu destino. Entonces son nuestros valores espirituales que van a formar nuestro destino. Y los valores espirituales ya los tenemos, pero los tenemos que desarrollar. Por lo consiguiente, desarrollando los valores que ya tenemos, todos podemos dejar de abandonar esta idea de la pobreza.
Hoy leí en los diarios que el gobierno chino habló que todo el pueblo chino tiene que ser rico y para ello, porque ello forma parte de su esencia espiritual y moral. Esto no es nuevo, esto viene de Confucio, que muchos siglos en la época, qué sé yo, 500 años antes de Cristo, fue a un reino de Wei y sus alumnos le preguntaron, pero maestro, acá hay mucha gente, ¿qué es lo que debería hacer con esta gente? Y él dijo, lo que debería hacer el rey es permitirle a la gente enriquecerse. ¿Y después qué cosa? Y después les debería dar una buena educación. O sea que esta idea que el gobierno tiene que permitir a la gente enriquecerse es muy antiguo, es muy antigua. Por lo consiguiente, la creencia de que la gente pobre tiene que ser ayudada por los gobiernos, dándole subvenciones y de esta forma serán libres de la pobreza, es un engaño absoluto, porque esto es una forma de taparle su capacidad de desarrollar sus talentos. En Estados Unidos, yo he estudiado esto, lo he visto, ha sido estudiado, y les doy un ejemplo simple que se habló en la tercera generación de una familia que siempre recibía las subvenciones del Estado. La tercera generación, la madre llama a la hija que tenía 14, 15 años y le dijo, tienes que ir a la calle y hacer hijos. Y le dijo, pero mamá, ¿qué es esto de ir a hacer hijos? ¿Y por qué? Dice, hija, tú tienes que ir a hacer hijos, no sé, tienes que aprender sola, yo no te puedo decir. ¿Pero por qué? Porque por cada hijo que tú hagas, el Estado nos va a dar más plata y vamos a ser ricas de esa forma. ¿Se dan cuenta? La dependencia que crea ayudar a la gente con este tipo de subvenciones es taparles el pensamiento creativo, es creer que tiene que buscar formas rebuscadas para obtener ingresos. No, hay que darle empoderamiento a la gente humilde, a la gente pobre, empoderarla para que desarrollen sus talentos y en realidad sean todos ricos. No hay límite para que todos sean ricos. Otra creencia terrible es que el rico le saca al pobre y es malo. Es una gran mentira. No hay malos ricos ni hay malos pobres. Puede haber buenos ricos y buenos pobres. El que crea alguna persona que planta una planta de papas y cosecha 10 papas, no le saca nada a nadie. Una persona como Jesús, que fabricaba muebles porque Jesús era carpintero y sabía cómo había que producir, por eso las cosas que dijo hay que verlo de dónde, le dijo, porque él tenía experiencia en la actividad económica, de comprar madera para fabricar un mueble de la nada, hacer una silla o hacer una cama o hacer una puerta. Esto es algo que todos podemos hacer y creo que si nosotros empoderamos a la gente, es la forma de eliminar la pobreza. Jesús predicó la riqueza. Eso no quiere decir no ayudar a la gente. No, Jesús con la parábola del buen samaritano dio el buen ejemplo cómo ayudar. Si una persona está caída, una persona de valor, claro que hay que ayudarla. Pero él le dio dinero a un posadero para que lo cuidara hasta que se sanara. Punto. O sea que hay que ayudar hasta que la persona está en condiciones de seguir valiéndose por sí misma. Esto es lo que tenemos que ver y ayudar. Esta es la verdadera doctrina que para mí enseñó Jesús. Y lamentablemente se ha desvirtuado bastante. Jesús enseñó las felicidades o las bienaventuranzas. Y él quería que todos fuéramos felices. Por lo consiguiente, yo les deseo que todos ustedes sean felices, porque ¿saben qué? La felicidad es como la alegría. Uno ve a una persona que se ríe y es contagiosa, queremos reír. Y cuando uno ve a una persona feliz, también queremos nosotros ser felices, ¿verdad? Por lo consiguiente, la felicidad es contagiosa y seamos felices. Ayudémonos unos a otros a que no haya gente pobre, sino que todos ya son ricos. Y esa riqueza, lo único que hay que hacer es sacarla de adentro hacia afuera. Por lo consiguiente, les deseo a todos
mucha felicidad, mucha alegría y bueno, y que sean todos ricos. Hasta la próxima.